Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy, ya 26 de enero del 2025, nos volvemos a encontrar después de las fiestas pasadas de diciembre y comenzamos este año nuevo. Eh, Regresamos para poder seguir compartiendo un poco de la misericordia de Dios, de su bondad y de su piedad para todos nosotros los hombres. Nos ponemos ante todo delante de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Nehemías. En aquellos días Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos, respondió, Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas instruían a la gente. Dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no forma parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no los necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas,
En tercer lugar, a los maestros. Luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, y a los que ayudan, a los que administran, y los que tienen el don de lengua y de interpretarlas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos son profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos de interpretar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde su principio, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo dio al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ante todo, pues un feliz año para todos. Espero que este año nuevo sea un año que les traiga muchas bendiciones. Es un año especial dentro de nuestra Iglesia Católica, es un año jubilar. Y es lo que dice la palabra del Señor: alegraos. Es un año de gracia. ¿Por qué es un año de gracia? El año jubilar, sus orígenes principales son judíos. Y era el tiempo, como decía el profeta en la primera lectura, ¿sí? El profeta Nehemías. Tenemos que alegrarnos después de haber leído la lectura. El profeta Nehemías estaba leyendo la lectura y la gente se daba cuenta de sus pecados y de sus acciones y de todo lo malo que habían hecho. Estaban llorando, pero al final el profeta Nehemías les dice: no, este día no es el día de llanto, este día es el día de gracia. Entonces, dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura judía, después de cada 7 años, se dejaban descansar la tierra. Era el tiempo de gracia, se dejaba descansar las cosechas, se le daba un respiro a la naturaleza, se trataba con benevolencia a los que habían sido presos por delitos. Era un año de perdón. Y hoy en día la Iglesia Católica tiene este año jubilar. Desde el 2000 no se hacía. 25 años después, antes pues digamos que se hacía cada 50 años, pero el Señor en su infinita misericordia ha acortado los tiempos, y es bíblico, ¿no? O sea, acorta los tiempos para que las personas tengan este año de gracia y puedan ser perdonados de sus faltas y de sus culpas. ¿Tiene beneficios? Sí, muchos. ¿Cuál beneficio tiene? Tienes que cumplir con unos pequeños mandatos, digámoslo así, unas pequeñas reglas, para recibir el beneficio de lo que se le llaman unas indulgencias plenarias, ¿sí? Y es importante el tema de las indulgencias plenarias.
Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. ¿Ves? ¿Qué significa eso? Que cada uno de nuestros pecados tiene una pena. Así los hagamos en silencio en nuestras casas, donde supuestamente los que no creen en Dios no se da cuenta de nada, pero Dios lo ve todo. Y lo principal es que cada uno de nuestros pecados tiene una pena. Cuando yo voy al confesionario y busco el perdón de los pecados, mis pecados son perdonados. Pero me queda la pena por el pecado cometido. Al ser un año jubilar, significa que si yo cumplo con 4 requisitos específicos, 5. El primero es ir a una iglesia o a una basílica que haya designado el arzobispo del territorio para que la gente reciba esa indulgencia. En el caso de aquí de La Cumbre, pues tenemos la parroquia de San José de la Cumbre como la parroquia en la cual yo puedo recibir la indulgencia plenaria por medio del sacerdote, el padre Harold en este caso, que es un ministro ordenado. Lo segundo, debo confesarme, ¿sí?, de la mejor manera, debo comulgar, debo orar por el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, y eso me permite recibir las indulgencias plenarias. Lo puedo hacer por mí o lo puedo hacer por otra persona. Una persona que haya fallecido, algún familiar, amigo, vecino, que yo sé que no fue ni la persona más santa ni la persona más mala y que fue perdonado sus pecados, pero tiene que pagar la pena. Y esa pena se paga en el purgatorio, porque es una purificación del alma y claramente el libro de Apocalipsis nos dice que nadie se presentará si no es santo delante de Dios. Así que yo no puedo esperar presentarme delante de Dios si no soy santo. Entonces Dios en su infinita piedad, en ese sitio de purificación nos permite ser purificados. Entonces yo puedo orar por un ser querido. Si tú crees que tu mamá lastimosamente no murió en esa gracia con Dios y necesita, no se va a ir al infierno, ¿no? No estamos hablando que tu mamá se vaya a ir al infierno, algún ser querido, no. Pero como tiene que pagar la pena por los pecados cometidos, sus pecados fueron perdonados, pero hay una causa y efecto, ¿sí? Entonces, eso determina de que yo tengo que pagar la pena de mi pecado, ¿sí? Es así de sencillo, es como el que es condenado en la cárcel y entonces le dice a mi hermano, pues usted cometió un delito, mató a alguien, su condena son 10 años de cárcel, listo. Y el man va y paga, tiene que pagar la pena, cometió un delito. Bueno, lo mismo a nivel espiritual pasa. Cada pecado que cometemos, por más pequeño que tiene una pena. ¿Quién la determina? La justicia divina, Dios. Y en su infinita misericordia acogernos a ellas. Y Él ha sido benevolente y por eso da este año de gracia. Eso no es un invento de la Iglesia Católica, porque más de uno dirá, es que eso es el invento. No. Ustedes los invito a que tomen un buscador. Google puede ser. E infórmense sobre el origen del jubileo. Lo pueden buscar así. Y les va a aparecer toda la información sobre el jubileo. Entonces les va a aparecer todo esto que yo les estoy contando en este instante, ¿sí? Que es una tradición judía, una tradición del pueblo de Israel, que se hacía, viene ya desde el Levítico, se manejaba este tema. O sea, es un tema bíblico, es un tema de la Sagrada Escritura, de la Biblia hebrea, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Se puede buscar claramente y aquí se lo acabo de leer del profeta Nehemías, ¿sí? O sea que no es un cuento de nosotros, porque hay personas que dirán, no, eso es un cuento. No, eso no es un cuento. Entonces, el Señor no se cansa de llamarnos a perdonarnos. Entonces, en el Evangelio aparece Jesús. Hoy se acaba de cumplir esto, dice Jesús.
el año de gracia, porque llegó Dios, llegó Jesús con su misericordia, ¿sí? A perdonar nuestras culpas y nuestros pecados. Pero entendamos esto, todos los días nosotros cometemos faltas y pecados. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, de dejar de hacer el bien. Eso es omitir. Y cometemos pecados por dejar de omitir el bien que tenemos que hacer. Aprovechemos esta oportunidad tan preciosa que nos regala el Señor. Ustedes se preguntarán por qué al principio del Evangelio hay como una introducción de un diálogo. Porque es que el evangelista San Lucas se dirige, acuérdense que Lucas era el escritor de San Pablo apóstol, ¿sí? San Lucas dice claramente que está escribiendo la tradición, todo lo recopilado, toda esta información que está leyendo, esto lo ha recibido Lucas específicamente de Pablo, ¿sí? Y eso que Pablo no conoció a Jesús, pero se vinculó a toda la comunidad del cristianismo de aquel entonces y pudo recoger la información y comparte este pasaje que nos lo encontramos en San Mateo y en San Marcos también, ¿sí? Hablando de Jesús cuando va a la sinagoga, ¿sí? En Galilea y hace la lectura del profeta Isaías. Dice, este es el año de gracia del Señor. Entonces aprovechemos este año del jubileo. Aprovechemos este año del jubileo no solamente para ofrecer salvación por nuestra alma, sino por la vida de nuestros hijos, por los pecados de nuestros hijos, de nuestros familiares, amigos, de todas las personas que apreciamos y que queremos que cuando partan esas personas estén en gracia con Dios, ¿sí? Ustedes saben que estamos aquí en este momento y se presentan enfermedades, nos puede dar un paro respiratorio, nos puede dar cualquier cosa y fallecemos y ya. Entonces tenemos que estar atentos a ese tema. Y estas son oportunidades muy hermosas que no podemos desaprovechar. Queridos hermanos, con ustedes Edwin Andrés López, seguimos compartiendo esta palabra y esta pequeña reflexión para todos ustedes. Me había alejado un poco de este tema, temas laborales y también es un tema de reflexión, ¿no? Pero es tiempo de regresar porque es el año del jubileo. Y estamos en la obligación a los que se nos dio un don, y en este caso este servidor se le dio un don de palabra, que el Señor no es mío, Dios me lo regaló, pues son los talentos que hay que poner a disposición de la comunidad. Y estoy en la obligación de ponerlo a disposición de la comunidad, ¿sí? Así que les pido por favor que sigan orando por este servidor, por mis hijos, por mi familia. Yo haré lo mismo por ustedes y por sus intenciones. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y espero que tengan un excelente día en el Señor y que nos acerquemos a los sacramentos que el Señor nos regala como medios de salvación, de purificación, ¿sí? Aprovechemos. Pidámosle mucho a Madre María, a nuestra Santísima Madre, Madre de Jesús, que interceda por nosotros, a San José, a todos los santos, ángeles y arcángeles, ¿sí? Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los proteja por siempre. Que tengan un feliz día en el Señor.